Castellanos, profesor de Economía de la Universidad. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre. Vamos Igualmente, a, vamos a buenas hablar de tardes. un, vamos a hablar de un tema que ha sido, me parece, muy manoseado en los últimos tiempos, específicamente y especialmente durante la pandemia, que es el tema de las pensiones. Antes de hablar de la propuesta que ha hecho una comisión multisectorial que agrupa al Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones públicas, quería que hiciéramos un pequeño recuento de lo que ha sido el trato que le han dado las autoridades de nuestro país, específicamente el Congreso, a los sistemas de pensiones en nuestro país. Es decir, este trato populista que ha perforado sistemáticamente, por ejemplo, las AFPs. Sí, bueno, debido un poquito a la pandemia, desde el 2020, pues desafortunadamente algo que empezó como una buena idea y una medida de emergencia se pues perdió seriedad, ¿no? El hecho de decir vamos a sacar una parte del fondo porque realmente el PBI del Perú cayó 11% ese año y también los ingresos de la gente, etcétera. Y una medida que todo el mundo apoyó, pues de esa sacada de dinero que se justificaba por esas razones extraordinarias, hubo 6 retiros de dinero y se retiró casi el 45% de los fondos, lo que nos había costado juntar casi 30 años, más o menos unos 100.000 millones de dólares, pues simplemente casi entre comillas, nos comimos, si se puede decir así, casi la mitad, ¿no? Un 40-45% depende cómo Sí. lo miramos, ¿no? Y ahora, hemos visto también, y esa es una prueba, digamos, lo que has descrito, de la forma en la que se han tratado las pensiones en nuestro país, la ligereza con la que se ha tratado el tema pensionario, e incluso la profunda ignorancia con la que se ha tratado el tema pensionario, y lo digo por proyectos como, por ejemplo, la devolución de aportes de la ONP, algo que no se puede hacer, pero que se repite cada cierto tiempo. Bueno, pues tú sabes que nuestro Congreso vive una realidad distópica, ¿no? O sea, entonces ahí tú le puedes quitar sueldo a tus asistentes y no te votan, cosa que Bueno, no pasaría en ningún otro lugar del sector privado, incluso del sector público mismo, ¿no? O sea que quieran repartir lo que no hay, pues es una más, ¿no? Pero uh-huh, en esta línea de ideas sí, pues hace un tema que los ha obsesionado, muy politizado, porque hay dinero ahí. Y sí, pues ha habido una falta de seriedad, ¿no? Y ahí permíteme hacer un comentario. Nunca vamos a tener buenas pensiones si es que no tenemos buenos sueldos. Si yo sí. no tengo buenos sueldos durante mi vida laboral y no contribuyo formalmente, obviamente tengo que poner al fondo, no hay forma de que yo tenga buenas pensiones. Corte como lo corte, administre como lo administre. Es como yo pretender sacarme 20 y nunca fui a las clases y nunca estudié, salvo que sea congresista, que me copie la tesis, que me falsifique los títulos, que me invente doctorados. De nuevo, la realidad distópica en que viven, no Mm, hay forma. Entonces, por favor, déjense de seguir reformando las reformas, que no hay forma de darle vuelta cuando sí. simplemente no tengo buenos sueldos. Esa es la base. Y para tener buenos sueldos, tengo que esté un país sano, con una economía que crezca, con buenos servicios de educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y Entonces, un, esa es y la un, base. te- y un tema que has mencionado casi de pasada, que también es fundamental, un país formal, ¿no? Es decir, es un problema si tenemos una economía con un 75% de informalidad, porque solamente se aplica la reforma y en general todo el sistema pensionario al 25%, es decir, es marginal dentro de la economía. Totalmente. O sea, yo no puedo pretender querer tener una pensión si solo de mis 40 años de vida laboral, digamos, estuve 20 años formal y 20 años Sí. estuve informal, por las razones que fuera. Si Mm, yo tuve solo 20 años de contribución y encima no tuve buenos sueldos, pues no hay forma, digamos, sustentable o sostenible que yo tenga una buena pensión. Entonces, empecemos por ahí, pero dicho eso, bueno, algo hay que hacer también, sí. ¿no? En el interín, no esperar a que todo dé su fruto y simplemente ahí no tocaríamos nada. Y en Sí. esa línea de ideas, la propuesta de ayer multisectorial del MEF con la SBS
Ministerio de Y Trabajo, ¿no? el Y la Ministerio de presidencia del Trabajo Consejo me de parece Ministros. interesante y tiene y el BCR tiene buenos puntos a rescatar, la verdad, ¿ah? Ujú. Es un primer intento por poner orden en medio de este desorden que se terminó convirtiendo, digamos, el sistema pensionario. Totalmente. Mira, algunos, y lo he revisado ahora, falta mucho por aterrizar, mucho por reglamentar, etcétera. Pero por decir, ordena en sistemas no contributivos, que son los sistemas, digamos, la capa social, sistemas semicontributivos y contributivos. Es decir, la primera parte que es financiada por el Estado, que son los programas de Plan 60, Pensión 65 y Contigo. Pensión Sí. 65 es para los eh, ancianos en pobreza, y Contigo es para la población con alguna discapacidad o una condición especial, ¿no? Entonces, Sí. el Estado se compromete a ayudar a esas personas y lo que hace es, ahora lo adscribe esos planes a la ONP, que depende del MEF, del Ministerio de Economía. Hasta antes estaba en el MIDIS y la verdad que la cobertura con la justa si llegaba al 50%, por lo menos en pensión 65. Habrían 1.200.000, Mm. 1.300.000 ancianos en pobreza en Perú y solo la mitad, y quizás hasta menos, tenía Claro, es que pensión. hay un problema adicional al de la formalidad, que es que hay muy poca gente o relativamente poca gente con cuentas en el banco, es decir, es muy difícil pagarles este tipo de subvenciones también. Sí, pero a partir de ahí algo habría que hacer para complementariamente y esperaría o quisiera pensar que la ONP con el MEF tienen, digamos, más capacidad organizativa que el MIDIS para llegar a esa cobertura al 100%. Es algo que todo el mundo, yo por lo menos me le he pasado diciendo 2 años, si vamos a empezar por alguien, empecemos ayudando a los que peor están, los que no tienen nada, Claro, ¿no? lógico, No podemos tener una sociedad, digamos, viable, justa y permitiendo que nuestros ancianos se mueran en la calle. Razones por las que fueran, ¿no? Esto totalmente. me parece interesante de este plan que por lo menos trata de enfocar y decir, sí, bueno, esta primera capa hay que ayudar. Y la segunda interesante que me parece es que define dentro de la parte que ya es contributiva, que es habla de las AFPs, incluye a las empresas del sistema financiero, incluye bancos y seguros. Está dando la puerta abierta para que las compañías, los bancos y las compañías de seguro también ofrezcan sistemas previsionales complementarios, alternativos a lo de las FP, lo cual también me parece interesante y también lo veníamos diciendo hace muchos años, háganles competir a las FPs, algunos bancos, Claro, compañías de seguros también le pueden proveer productos tipo pensionarios y le quitas un poquito el tufo de monopolio a las FP que tanto mal le han hecho y los han satanizado, de verdad, ¿no? bueno, ellos han contribuido también un poco con algunos acuerdos bajo la mesa, ¿no? También han puesto de lo suyo, como todo el sector privado en el Perú pone a veces de lo suyo, ¿no? Sí, sí. Otra cosa, y a lo que tú ibas, de que esto solo afecta o solo beneficia al 25% formal del Perú, ahí el Estado en esta comisión o en este proyecto está tratando de incorporar independientes informales al sistema. Aún tímidamente, pero por lo menos los están tratando de hacer entrar en vereda. Por decir, los independientes, cuando hagan trabajo con el Estado, los van a obligar a contribuir, ¿no? Entonces, Ujú. poco a poco, que algo pongan, ¿no? Entonces, Sí. porque si no, esos independientes informales que no ponen nada, al final terminarán en pensión 65 y todos los contribuyentes pagándole sus pensiones en la vejez porque no tienen nada, por así decirlo, ¿no? Estos entran dentro del grupo de voluntarios, de Eh, pensión eh, voluntaria. sí, no. Lo ponen aparte, pero también están tratando de proveer la parte voluntaria. La parte voluntaria al final es más desiderativa que real, porque en general los que tienen un excedente se buscan sus formas de ahorrar, ¿no? O sea, Claro. la gente al final no es tonta, dice yo voy a necesitar plata para mi vejez y muchos, si bien no entran al sistema financiero, ahorran vía cuentas de ahorro, muchos usan el tema de autoconstrucción para, ¿no?, generarse un ahorro para sus años postreros, ¿no? Entonces, si bien el sistema voluntario lo trata de encarrilar, yo creo que el sistema voluntario, los que tienen excedente ya lo hacen, y los que no lo van a poder hacer, no lo van a hacer. O sea, va a Claro. ser muy difícil, entre comillas, obligarlos a los voluntarios, ¿no? Entonces, pero digo, este proyecto de ley ordena, da algunas, por decirte, mantiene algunas excepciones que puedes sacar tu fondo para comprar primera vivienda si tienes una enfermedad terminal, que me parece bien también,
y creo que trata de, como bien decíamos al principio, ordenar todo este debate y toda esta jungla de hasta seis o hasta 7 proyectos de reforma que escuchó en los últimos 5 años, donde se han escuchado las cosas más disparatadas. Sí, así es. disparatadas. Entonces, no sé por qué nuestros señores congresistas creen que tienen la capacidad de reformar un tema muy técnico y complejo a partir de 2 o 3 ideas. No es así de fácil, y ahí creo que les gana, pues, como bien decíamos, el figuretismo, el populismo, ¿no? Entonces, ojalá que esto de acá aterrice bien. Mucho tiene que terminar el reglamento. Me gusta particularmente el hecho de que le ponga más foco, por lo menos le cambien el mandato, le den a la ONP el mandato de hacer pensión 65 y contigo, a ver si mejoramos la cobertura, que eso es lo urgente. Sí. Y lo otro, que le den la puerta abierta, le dejen la puerta a los bancos y compañías de seguros para que también compitan y le quiten, como digo, la muletilla de monopolio a nuestras benditas AFPs, ¿no? Una última pregunta, Enrique, que tiene que ver con los candados que la ley estaría estableciendo también para el retiro parcial o total de, digamos, los fondos. No, los candados están. Las únicas razones que estipula, como te dije, para que puedan retirar fondos es en el caso de primera vivienda, que puedes retirar hasta el 25% de los fondos, y en el caso de una enfermedad terminal, que puedes retirar hasta el 50%. Eso lo tienes que reglamentar, que es terminal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pero en los otros casos, se queda establecido, queda entendido de que no puedes estar retirando. Ahora, el peligro siempre está de que me pongan otra ley que diga, pues, que estamos en crisis económica y promuevan una séptima, una octava. Siempre la puerta está abierta, pero ojalá que haya un poquito de seriedad y cordura y se den cuenta de que este no es un tema urgente. Para mí los temas urgentes, y lo hemos dicho en tu canal anteriormente, son inseguridad ciudadana, salud, educación, infraestructura. Esos temas son los que esto de acá es una segunda derivada, y esto, si solucionamos lo primero, lo segundo, las buenas pensiones van a caer por su propio peso. Muy bien, Enrique. Muchas gracias, como siempre, por tu participación en Al Vuelo.